empezaremos. Ya. Vamos a ver entonces, como dijimos, el tema de las zapatas combinadas. Que, bueno, básicamente en teoría ustedes ya se dan cuenta a qué nos referimos, ¿no? Al elaborar el proyecto que están realizando sobre las zapatas, han tenido situaciones donde no tienen dos columnas que están muy próximas, o son dos columnas que tienen una carga bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que a ustedes, al diseñar una zapata aislada, llega a haber un solape, ¿no? Al hacer el dimensionamiento en planta. A ver, voy a ver si puedo rayar. ¿No? Ustedes tenían una zapata, estaban diseñando. Como si fuera una zapata aislada, y lo que pasaba es que, o bueno, lo que pasa es que por algún motivo esta zapata le sale de un tamaño, ¿no? Bastante. Entonces llega a haber aquí un solape, ¿no? Entonces este solape en realidad no se lo elimina, lo que se hace es diseñar una sola zapata que te sirva para ambas columnas, ¿no? Entonces es ahí donde se aplica este tipo de zapatas, ¿no? Es, una vez más, cuando tenemos una sola fundación para dos columnas. Entonces esa es una opción que tenemos, y es bastante usada, incluso es más usada que las zapatas medianeras conectadas. Si ustedes se dan cuenta también, aquí nos puede servir, por ejemplo, si tuviera un límite de propiedad, y estoy proyectando una zapatita, en este caso sería una zapata medianera, ¿no? Por el límite de propiedad, y a una distancia no muy grande. Y que disculpe. Sí. No se ve. No se logra ver lo que está presentando. Sí, Stinge. Está usando una pizarra o algo así, no se ve. Tal vez lo presentó la pantalla de PowerPoint, una sola pantalla, y tal vez por eso no se ve si ha cambiado a otra pantalla. En realidad sigo en la pantalla de PowerPoint, pero estoy rayando encima. A ver, ahorita solucionamos. Deme un segundito. Voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. A ver. Vamos a admitir ahí otras. Ya, a ver. Ahí ya se ve o nada todavía. Sí, se ve. ¿Y se ve ese dibujito? Sí, se ve. A mano alzada, ya. Entonces, bueno, lo que les decía, cuando utilizamos las zapatas combinadas, cuando tenemos el solape, ¿no? Cuando hay dos zapatas que están muy próximas, o dos columnas en realidad, que están muy próximas, y debido al dimensionamiento en planta, esas zapatas se están traslapando, ¿no? Entonces, en ese caso se proyecta el dimensionamiento de la zapata, una sola zapata para las dos columnas, ¿no? Entonces, ese es el principio de este tipo de zapata, ¿no? La zapata combinada. Y aquí les decía, puedo tener el caso donde tengo una zapata medianera, tengo una zapata que está no muy lejos, ¿no? Una distancia relativamente corta. Entonces dijimos que con las zapatas medianeras yo debería conectarlas, ¿no? Para que me funcione mejor, me trabaje mejor, no genere ese momento adicional, esa excentricidad. Esa sería una solución. Pero otra solución es también el hacerla una zapata combinada. Entonces puedo también hacer una sola zapata. Y con eso estoy solucionando el tema de la excentricidad, ¿no? Que se genera en la zapata medianera. Entonces esta también nos va a servir cuando tengo límites de propiedad, ¿no? El funcionamiento es mucho más adecuado que tenerla solamente la zapata de medianería, ¿no? Cualquier consulta me pueden interrumpirme ya, si es que no se está viendo algo, me avisan más.
Ok, gente, para admitir. Ya somos 56. Entonces seguiremos. Entonces, en estas zapatas combinadas pueden existir diferentes formas. La más usada, la más común, es la que tenemos, es la de forma rectangular, ¿no? Esta de acá. Entonces vamos a tener una dimensión A, y vamos a tener acá una dimensión B, forma rectangular. Puede existir también este otro tipo de dimensionamiento en planta, donde es una zapata trapezoidal o una zapata en forma de T. ¿Por qué se dan estos casos? Porque esta carga de esta columna P1, digamos, es mucho mayor a la carga P2, ¿no? Lo mismo acá. La carga que está recibiendo esta columna es mucho mayor a la carga que está recibiendo la columna P2. Entonces es una forma de economizar, ¿no? De no aumentar el área, ¿no? por esta forma de trapecio, debido a que esta carga P1 de esta columna C1 entonces tiene mucho más incidencia, entonces necesita un poco más de área, ¿no? Entonces no tanto con esta columna P2, lo mismo en esta forma T. En este caso, bueno, generalmente esta P1, si quieren, carga P1, aquí va a tener una carga P2. P1 y P2 son casi iguales, ¿no? O por lo menos tienden a ser iguales. Eso no quiere decir que no puedas diseñarlas si son diferentes, ¿no? Una carga es mayor que la otra, no hacerla así rectangular, no puedes. Pero bueno, habría que ir considerando el principio que siempre les dije, ¿no? Esos tres principios de seguridad, economía y confort. Entonces uno como ingeniero siempre tiene que velar esos tres aspectos, ¿no? Entonces puede ser que si la hago rectangular me va a salir un diseño muy, no tan económico, ¿no? Pero, a ver, yo una vez más, les doy el consejo, ¿no? Construir desde el punto de vista constructivo, ¿cuál creen que es más fácil de hacer, más fácil de realizar? ¿Esta en forma de trapecio, esta en forma de T o esta en forma rectangular? ¿Cuál creen que es más fácil constructivamente hablando? La rectangular. La rectangular, ¿verdad? Porque primero que esto implica, ¿no? Esta variación, ¿no? Una dimensión implica un adecuado replanteo. Bueno, ya pueden decir que eso no es tan complicado. Lo mismo acá. Después, aquí lo que van a tener es que aquí voy a tener un fierro longitudinal, ¿no? Que voy a dimensionar a mi zapata, que puede ser en la parte inferior y también me va a requerir un refuerzo longitudinal en la parte superior de la zapata. Entonces aquí lo que va a pasar es que ya voy a necesitar menos, ¿no? Menos acero, no voy a necesitar completo. Y aquí lo mismo, aquí lo mismo. Entonces se va a generar que mis aceros estén cortados a diferentes longitudes. ¿Y en qué se traduce eso si no tengo un buen maestro enferrador? Lo que se va a traducir es en desperdicios, ¿no? Y lo mismo acá, cuando haga la parrilla transversal, ¿no? Voy a tener que ir haciendo cortes en longitud variable. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer, pero como les digo, implica tener un buen maestro que te genere el menor desperdicio posible. Aquí un poco no se da ese caso, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Si ya estás haciendo una zapata así, no sé si vale la pena unirla, ¿no? Tal vez no requiere, ¿no? Tal vez necesites que sea tu zapata de ese tamaño más, o ampliar un poco más acá. O tal vez la mejor solución sería, en vez de esto, una zapata, algo así, ¿no? Entonces habría que ver, analizar las opciones y, bueno, lo ideal sería tal vez automatizar, ¿no? La programación de estos tres tipos de zapata y realmente ver con cuál estás economizando área, ¿no? De zapata. Entonces habría que hacer el análisis, pero constructivamente, incluso por temas de cálculo, una zapata rectangular es mucho más factible de hacer.
Bueno, básicamente igual, como que hemos visto en todos los tipos de zapata hasta ahora, lo que vamos a ir haciendo es una secuencia de pasos en el dimensionamiento. Entonces, siempre nuestro primer paso va a ser el dimensionamiento en planta. Para eso, nosotros tenemos que hacer unos esquemas, ¿no? Para poder entender mejor la situación o el análisis que estoy realizando. En realidad, ¿no? Con esta gráfica de acá, tengo, ¿no? Una columna que está transmitiendo cargas verticales, ¿no? Una columna P1, una columna P2. Y a la vez esta columna está transmitiendo momento. Entonces, para el análisis no tenemos que olvidarnos también, ¿no? La incidencia de este momento. Si bien puede ser pequeña, pero bueno, puede llegar a haber alguna situación donde ese momento sea considerable, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que vamos a tener que aumentar las dimensiones en planta. Entonces, el área requerida que yo necesito en planta está dada por R dividido entre coadmisible, ¿no? Con esta formulita de acá. ¿Qué es R? Es la resultante, sería la suma de R, sería la suma de P1 más P2 en estado de servicio, ¿no? Quiere decir con carga sin mayorar. El área requerida, en este caso, área requerida, según mi esquemita, debería ser la dimensión A, o la más larga, A por B, ¿no? A por B. Y bueno, con eso ya puedo empezar con mi dimensionamiento. Lo que se trata en este tipo de zapatas es lo siguiente. Lo que uno quiere tener es una... Va a disculpar el pulso. Lo que uno quiere tener acá es una distribución uniforme de presiones. Ese es el objetivo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular esta distancia A, de tal manera que yo tenga esta distribución uniforme de presiones, ¿no? Aquí va a haber un Q. Y esto tengo que tratar de que sea rectangular, ¿no? Puede darse el caso que también por algún motivo no pueda, esta dimensión A esté restringida, no pueda aumentar a un lado al otro, entonces puede ser que tenga una distribución trapezoidal, puede ser también, puede ser que sea trapezoidal, pero lo que siempre tengo que tratar es de que este Q sea rectangular. Entonces, como les digo, el objetivo es plantear una dimensión A tal que la resultante entre estas dos cargas, entre P1 y P2, la resultante justo quede a la mitad, ¿no? Quede a la mitad de esta dimensión. Entonces, con eso estoy garantizando que la distribución la distribución de presiones entre el suelo y la fundación va a ser rectangular. Entonces, para eso, yo lo que hago es plantearme una ecuación en el extremo. Voy a hacer una sumatoria de momentos. Si no quiero que exista hueco, entonces tengo que hacer sumatoria de momentos igual a 0. Y según eso, yo tengo que ir armando esa ecuación. Y sería la carga P1 que multiplica a X1. Ese sería el primer término. Y la carga P2 que multiplica a X1 más L. L es la distancia entre ejes de columna, ¿no? La distancia entre centros de columna, si quieren, ¿no? Es la distancia, la separación entre columnas, pero medidas al eje, ¿no? Aquí tengo un eje, aquí tengo otro eje, y esa es la distancia L la que necesito. A ver, voy a ver si creo que hay alguien más que quiere. Alguien que quiere entrar. Hay dos más.
Entonces estaba haciendo una sumatoria de momentos, ¿no? En este punto, en el extremo, igual a 0. P1 por X1 más P2 por X1 más L. En este caso podría sumar, ¿no? Un tema de un momento en ambas columnas. Entonces aquí, obviamente, que influye el signo del momento. Pero vamos a, por el momento, nosotros no vamos a olvidar de esto, ¿no? Esto es igual a 0. No estamos considerando este momento. Y todo esto va a ser igual a la resultante. Acá está la resultante, que multiplica a la distancia, ¿no? Hemos dicho que el punto de aplicación tiene que ser la mitad del lado que estoy calculando. Entonces, esto, por eso colocamos con a medios. Y si nosotros despejamos la dimensión a que necesitamos, sería, ¿no? Toda esta expresión, donde esto por un momento nos vamos a olvidar y se reduciría a esta expresión de acá, ¿no? Esa sería nuestra expresión. Entonces con eso ya tengo mi lado más largo, si quieren, de la zapata. Lo que restaría sería calcular el lado B. Entonces para calcular el lado B no sería más que la resultante dividido entre el coadmisible y aquí sería el lado que estoy calculando, ¿no? El lado A. Y con eso ya tengo las dimensiones en planta de mi zapata. Entonces, si tienen alguna consulta hasta aquí, trabajaremos con algunos números para ver qué valores puedo ir teniendo. Entonces, estos datos, por ejemplo, de acá, ¿no? Me piden diseñar una zapata combinada. Estos están en el texto de la descripción. Son 2 columnas con sus diferentes cargas, sus datos, su coadmisible, y lo que me piden es hallar unas dimensiones en planta. Entonces, si aplico esta expresión de acá, antes que nada habría que analizar un dato. A ver, yo tengo que ver cuando hago mis zapatas combinadas, el famoso límite de propiedad. No puede ser que el límite de propiedad lo tenga justo en la columna, ¿no? Justo acá. Entonces, fíjense, X1, en ese caso, ¿cuánto va a valer X1? Si mi límite de propiedad está justo ahí. ¿No? Según este esquemita, X1 valdría la mitad de este lado de la columna, ¿no? A 1 medios. Hay un audio que... A ver, vamos a ver quién es. Ya estamos bien. Entonces, lo que yo les decía para definir, ¿no? Este punto de partida del dimensionamiento en planta, yo tengo que ver si tengo este límite de propiedad, ¿no? Si tengo el límite de propiedad. O puede ser que el límite de propiedad esté relativamente cerca a la columna, no necesariamente en el borde. O directamente no tengo límite de propiedad, ¿no? Tengo este valor X1 no tiene restricción. Desde el eje de mi columna puedo extenderme lo que yo quiera. Entonces, a ver, en este caso, veremos qué alternativas tenemos. Vamos a analizar los 3 casos, a ver, o por lo menos unas 3 situaciones. A ver acá. Vamos a ir analizando como que X1, el primer caso lo llamaremos, a ver, un inciso A. Analizaremos X1 va a valer la mitad de la columna. Esto que sea A1 es de 30 por 20 y A2 es, este sería B1. Y esta columna, bueno, es la misma, ¿no? Esto va a ser A2 y esto va a ser B2.
Entonces, en el primer caso, x1, hemos dicho que va a valer la mitad de la columna. Estamos en el caso de que tenga un límite de propiedad justo en el borde de la columna. A1 medios. Y eso vale, si es 30, vale 0.15. 0.15 metros. En el otro caso, a ver, podremos analizar x1 y tengo algo de holgura, pero no tanto. Le pondremos 0.50. Este x1 puede ser 0.50. Y haremos, esta sería una segunda opción. Y una tercera opción, donde x1 puede ser 1 metro. Entonces, hallaremos la expresión de A para los tres casos. Aquí voy a tener tres valores de A. A ver si me ayudan, sacan sus calculadoras. Vamos resolviendo eso. Aquí vamos a ir anotando qué valores de con esta expresión. Aquí esto se va a volver 0. Esto lo vamos a tomar en cuenta. Y reemplazando en estos datos, ¿no? P1 vale esto 49. P2 va a valer 50.75. X1 serían los datos que vamos a ir tomando para cada caso. L, la distancia entre columnas, 1.05 metros, ¿no? Es bien cortito. Generalmente, ustedes si se acuerdan, es en donde está su núcleo de escaleras, ¿no? Cerca del ascensor. Son distancias cortas, ¿no? Incluso ni tanto, ¿no? Para una escalera 1.05, muy poquito. Pero bueno, esos son los datos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces calcularemos a ver cuánto le sale en cada caso. A, B y C, en las tres situaciones. A ver sus calculadoras, por favor. Pueden escribir en el chat si quieren. Bueno, en este caso aquí ya tenemos la respuesta para, este sería el inciso A. 136 centímetros. El inciso B, aquí lo vamos a anotar para A, sale 136.47 centímetros. En la situación B, a ver cuánto le sale. Vamos a ver el chat aquí. $206.47. Ya, y para la situación C, donde x1 vale 1 metro, $307. Ya, 206 y 306. ¿Ya? Entonces, aquí va a valer 206.47. Y el inciso C,
906. ¿No? Entonces tenemos tres alternativas. ¿Y cuál tomamos? ¿Cuál es la que, o con cuál nos quedamos, con cuál diseñamos? Entonces lo que tendría que hacer es evaluar qué es lo que pasa con la dimensión B. Y voy a tener un B para cada caso. Y dijimos que B era igual a la resultante dividido entre el coadmisible y la dimensión A que estoy calculando. Entonces, para cada una de estas, cada uno de estos valores voy a tener un valor de B, ¿no? En el caso del inciso A voy a tener un B, en el caso del inciso B y en el caso de C también. Entonces, calcularemos cuánto sale en cada caso. Para el primer caso, a ver, sería la resultante. Y dividido entre el coadmisible, por si acaso, es 1.3. ¿No? Entonces, fíjense, en este caso B vale 564.2. Entonces quiere decir que el ancho me sale mucho más grande, ¿no? Está pasando esto. Tengo, ¿no?, una columnita que están relativamente cortas. Esta dimensión A me está saliendo 1.36. Sería así. Me está saliendo una zapata de este más, ¿no? Donde esto, según el cálculo, esto me está saliendo 5.64. Y esta dimensión me está saliendo 1.36, ¿no? Incluso mucho más larga, ¿no? Entonces, no, si se fijan, ¿no?, mi esquema de cálculo, de análisis, A debería ser mucho más ancha que B, ¿no? Pero en este caso me está saliendo B, mucho más, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a probar con esta otra situación. En el caso B, para el caso B, ¿cuánto nos sale? Para el caso B sería con 206. Nos sale 3.72. Aquí nos sale 3.72. Todavía estoy mucho más grande mi dimensión B que A. Y con X igual a 1 metro. X1 igual a 1 metro. Con ese, a ver cuánto me sale. Ese sería 3.6. Entonces con este ya me sale 2.51. Entonces se dan cuenta la incidencia que tiene esta distancia, ¿no?, o este voladito le llamaremos. Este voladito en el dimensionamiento en planta de este tipo de zapatas. Entonces lo mejor es, si tengo espacio, ¿no?, si no tengo restricción de límite de propiedad, este X1, además que por un tema del punzonamiento, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos que verificar, hacer la verificación al punzonamiento de esta columnita. Tenemos que verificar. Entonces hay una distancia de medios que yo tengo que analizar, ¿no?, para el punzonamiento, para calcular un perímetro crítico y un área crítica. Entonces, a ver, no sé cuánto normalmente puede ser esta zapata, unos 50 centímetros, 60. Yo creo que sí, ahí las zapatas más grandes les van a salir de ese tamaño, 60, 70.
Y la mitad de eso estamos hablando de 30, 35, ¿no? Más la columna, más la dimensión. Como mínimo deberían empezar a tantear este X1. Este X1, siempre que se pueda, debería ser mayor a 50 centímetros, como un primer tanteo, ¿no? Mayor a 50 centímetros, y según eso ver, ¿no? Esa condición, qué es lo que está pasando. Entonces, si tengo, ¿no?, una dimensión relativamente adecuada y al calcular B igual me sale A o B me sale menor que A, entonces sí ya puedo ir tanteando. Si B está muy próximo a A, entonces esta distancia debería aumentar, ¿no? Y múltiplos de 50, de 25, ya uno tiene que ver, ¿no? Ya ahí entra mucho el criterio. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta hasta esta parte. Y una pregunta. Sí, En el caso A, sí, que nos sale el lado B mucho más ancho, sería más conveniente hacer una viga conectada, ¿no es cierto? sí, puede ser esa la solución. O la otra solución podría ser aumentar esta dimensión A. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En ese caso, ¿no? Por algún motivo, estoy en el caso A, ¿no? En el caso A, con esta dimensión, ¿no? Lo que yo tendré que hacer es lo siguiente. A ver, aquí lo vamos a tratar de dibujar. Tengo mi columna C1. Muy próxima está mi columna C2, ¿no? Apenas 1,05 de separación. Y por algún motivo yo no puedo extenderme porque tengo este límite de propiedad, ¿no? Entonces mi zapata empieza ahí. Pero han visto que no puedo hacerla, pues, ¿no? B mucho más grande que A. Entonces lo que debería hacer es extenderme más acá, ¿no? Entonces este B y voy a hallar un A. Puedo tantear, ¿no? Podría tantear un A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que la resultante no va a estar coincidiendo con la resultante de las cargas, ¿no? Le pondré en otro color. Aquí va a haber una resultante, ¿no?, de estas cargas, y no va a coincidir, ¿no? Porque yo le estoy extendiendo más área de zapata para compensar. Entonces lo que va a pasar es que en esta zapata lo que voy a tener es una distribución, no se nota con ese color, mi distribución de presiones no va a ser uniforme. Puede ser que se forme algo así. No puede ser que se genere eso. Entonces, ya en el cálculo en el siguiente paso, donde voy a hacer mi análisis como una viga, entonces debería considerar esta distribución no uniforme, ¿no?, de presiones, que también se puede hacer, solo que las ecuaciones un poco se van a complicar, ¿no? Más que todo si lo hago a mano. Si no, entonces puedo analizar en esta situación, ¿no? Voy a tener un Q mínimo, un Q máximo, calculo la excentricidad, ¿no?, con la formulita de la excentricidad, como vimos en la situación de las zapatas aisladas con carga excéntrica. Entonces, lo mismo, solo que aquí estaría trabajando con la resultante, y esa resultante no coincide con el punto medio de mi zapata. Entonces, se genera esa excentricidad, ¿no? Hay una excentricidad respecto a la resultante. Y según los casos, ¿no?, tengo que ver si es menor a sextos, ¿no? Y en qué caso estoy. Y según eso, calculo estas tensiones que deberían ser menores al Q admisible, el Q máximo, ¿no? Sobre todo Q máximo y Q mínimo que sea mayor a cero, ¿no?, para que no exista levante en la zapata. Y con eso analizo, ¿no? Pero, como les digo, esto se me complica un poco con esa distribución trapezoidal, se me complica el análisis, sobre todo si lo estoy haciendo manual. Pero si tengo la herramienta, ¿no?, he programado mi planilla en MATLAB o tal vez algún programa, entonces no va a ser tan complicado. Entonces, bueno, eso es lo que pasaría y eso es lo que se debería hacer. No sé si se aclara la pregunta o si tiene alguna otra consulta. Te lo voy a borrar más.
¿Se aclaró la pregunta o Sí, claro. ya? Listo. Entonces, como les digo una vez más, el punto de partida es este voladito, ¿no? Con el que voy a empezar a tantear estas dimensiones. ¿Y cómo calculo x2? X2 sería la dimensión A menos x1, que ya he asumido como punto de partida, y menos L. Menos L es la longitud entre columnas, ¿no? Entre ejes de columna. Entonces, con eso ya tengo mis dimensiones en planta para mi zapatita. Entonces, vamos avanzando. Siguiente paso. El análisis de esfuerzo en la viga. Esto es muy similar a lo que vimos ah, con las zapatas conectadas, ¿no? ¿Se acuerdan que para la zapata 1, digamos, había un QX que estaba actuando, pero no era en todo, ¿no? Era solo en la dimensión de la zapata, y lo mismo pasaba con otra zapata. Esto venía hasta aquí, ¿no? Digamos hasta por aquí, ¿no? Y de la otra era por aquí, ¿no? De aquí a aquí. Y con eso asumías que tu columna era un apoyo fijo, y calculabas un diagrama de momentos, ¿no? Y con ese diagrama de cortantes y momentos, entonces tú continuabas con el diseño. ¿Qué es lo que pasa en este caso de las zapatas combinadas? Este Q se vuelve uniforme, ¿no? A lo largo de toda la zapata. Entonces, por ejemplo, aquí este valor era x1, este valor era L, este valor era x2, ¿no? Entonces, según este dato, el QX, que estoy en la presión última de contacto, ya voy a tener las cargas mayoradas, le multiplico por el ancho, ¿no? El ancho, ¿no? Este ancho, y voy a tener una carga distribuida a lo largo del eje X, ¿no? En la dimensión más larga, que sería A. Entonces, esa sería la carga, pero con cargas mayoradas, ¿no? Para la presión última de contacto. Con eso voy a calcular un diagrama de cortante y de momento. Si se dan cuenta, en este caso, este momento, ¿no? Fíjense, no llega a... Este es por si acaso momento positivo. Es un momento positivo, ¿no? El refuerzo lo necesitaría en la parte inferior de la zapata. Pero, ¿por qué creen que se da este momento, ¿no? Que no llega a cambiar? O sea, generalmente si... A ver, vamos a analizar aquí. Si yo tengo esto, ¿no? Es como tener una viga simplemente apoyada, y a la cual le aplico una carguita rectangular. Una carga Q. Entonces, dibujo su cortante, sería algo así. No, sería su diagrama de cortante. Esto considerando que este Q está hacia abajo, ¿no? Y su diagrama de momento sería algo así. Aquí está el apoyo. Entonces, este es un momento negativo, este sería un momento positivo, y este es un momento negativo. Entonces, yo les consulto por qué este diagrama está así, ¿no? ¿Por qué no llega a cambiar de signo? Todo está en positivo. Obviamente por el tema de la carga, ¿no? Esto es al revés, ¿no? Por eso es que el diagrama se invierte. Pero ¿por qué no llega a volverse negativo esta gráfica? ¿Alguien me puede decir? Porque tenemos más carga en el, podemos centrarnos en la longitud, ¿no? Y ahí se refleja más en las partes, los bordes están por arriba también. Se asoman hacia arriba. Bueno, sí, más o menos. Lo que pasa es que esta longitud, y es, bueno, esta longitud es muy pequeña, ¿no? Esta L es 1 metro nomás, ¿no? En este caso. Y hace que ese metro, y aquí tengo de volado 1 metro, ¿no? Entonces, proporcionalmente, mi viga no está muy... hace que este momento no llegue a descolgar, ¿no? A ver, vamos a tratar de dibujar. Aquí abajo. Este, digamos, sería 1 metro, está mi apoyo, 1 metro, está mi apoyo, y 1 metro. ¿No? Esta longitud es pequeñita. Casi todo vale L, ¿no?
Entonces, por eso es que en este caso es como que mi diagrama de, si dibujo mi diagrama de momentos, ¿no? Hay un momento negativo por este volado que es relativamente largo, y esta luz, como es tan corta, hace que el momento no llegue a cambiar de signo. Y todo esto sería un momento negativo, ¿no? Asumiendo que estoy colocando una carga hacia abajo, pero no, como si fuera una viga. Entonces, por eso es que en este caso está pasando esta situación. Pero generalmente esto, a ver, pocas veces van a tener, ¿no?, esta situación, porque esta luz, ¿cuánto es? No sé, 3, 4 metros, 5 metros pueden tener. Y estos voladitos más bien van a ser, no más de 1 metro, 50 centímetros. Entonces, casi siempre más bien van a tener esta situación, ¿no? Esta de acá, donde se descuelga el momento. Pero por un tema de la luz no tan cortita, es por eso que se da ese tipo de momento. Ahora, este análisis es con la herramienta que ustedes tengan a mano. Han visto con la calculadora, pueden hacer a mano, pueden hacer, no sé, programa estructural, en la herramienta que ustedes vean conveniente. Y ¿Cómo es? Sí. lo que me explicaba me parece que era al revés, ¿no? En este caso, ahora que lo entiendo bien, creo que el refuerzo de acero estaría más hacia la parte superior, ¿no? A ver, si nosotros consideramos la fundación, se está generando este diagrama de momentos, donde el momento positivo es este, ¿no? Ese sería el momento positivo. Entonces, el refuerzo en mi zapata tendría que ir en la parte inferior, ¿no?, para absorber ese momento positivo. En estos dos dibujitos es al revés, ¿no? Es al revés, como si fuera una viga normal. Entonces, el positivo, este de acá, ¿no?, igual va el refuerzo en la parte inferior, pero estos negativos, que el diagrama se invierte, ¿no? Aquí le estoy llamando positivo, porque el refuerzo lo voy a colocar en la parte inferior. Por eso es un momento positivo, es para no confundirse. ¿Dónde lleva el mejor o sentido a la gráfica que le pueden dar es dónde voy a colocar el refuerzo? En este caso, ¿no?, me está este momento de 25, 26 toneladas, está generando una flexión en el apoyo de esta manera. Entonces, lo que yo voy a requerir es colocar, aquí voy a dibujar, aquí va a estar esta es mi columna, esta, así, algo así es mi zapata, ¿no? Entonces, con este momento de acá, voy a calcular un área de refuerzo que va a venir aquí abajo. Y con este de acá voy a calcular, ¿no?, un área de refuerzo que va a venir aquí en la parte inferior. Si este momento llegaba a cambiar de signo, como en este caso, ¿no?, porque la luz es ya relativamente larga, entonces ese momento negativo va a hacer que calcule un refuerzo en esta parte. Es como armar una viga. Es lo mismo que armar una viga, pero al revés, nada más. Y este análisis, estos diagramas, ya uno depende con qué herramienta pueda tener para poder calcular estos momentos máximos, los cortantes, ¿no? Porque los cortantes, yo voy a empezar a calcular cortantes a una distancia D de la cara de la columna. A una distancia D, aquí también, a una distancia D. Entonces, según esa gráfica, yo voy a ir colocando o calculando algunos valores, ¿no?, en realidad es desde la cara de la columna, ¿no? Si esto valía A2, ¿no? A2, esto vale D. Y son esos cortantes con los que yo voy a hacer la verificación, ¿no? Lo mismo acá. Y con el momento, bueno, no hay mucho problema con eso, porque es el refuerzo flexión. Entonces, hasta ahí sería, ya hemos visto el dimensionamiento en planta, el análisis de esfuerzos, que, como les digo, no necesariamente van a tener esta situación, más bien van a tener esta situación donde este momento llega a descolgar. Y el siguiente paso, o si tiene alguna consulta hasta ahí, tal vez alguna pregunta para pasar al dimensionamiento en elevación. ¿Se entiende, Inge? Ya, entonces vamos a dimensionamiento en elevación.
Y aquí volvemos a lo que vimos en zapatas, ¿no? Verificación a corte por flexión. Este diagrama de cortante es generado por la flexión que se está dando y le llamaremos como, ¿no?, asemejando una viga, ¿no? Debido a esos esfuerzos, a esta carga que le estoy aplicando, estoy generando esfuerzos de corte, ¿no? Entonces, si tengo ese cortante, es debido a la flexión, entonces tengo que hacer unas verificaciones. Y se acuerdan de esta nuestra formita con la que estábamos trabajando, donde teníamos que asumir una cuantía, ¿no? ¿Se acuerdan? Tengo que asumir una cuantía y verificar. Y esta, la ecuación que normalmente conocíamos, la estábamos descartando, ¿no? No la estábamos tomando en cuenta. Porque en la nueva actualización de lo que es el ACI, entonces ya nos dan esta tablita. Y en esta tablita, bueno, hay que saber interpretar, ¿no?, a qué se refiere, por qué estábamos usando. Son tres condiciones que nos dan A, B, C. Y nosotros en zapatas estábamos solo verificando con la condición C. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estábamos haciendo eso, no? Porque estábamos asumiendo este criterio. El área en corte es menor al área de corte mínima. Entonces quiere decir que nosotros en la zapata no considerábamos ningún refuerzo a corte, no considerábamos estribos. Entonces, si no consideramos estribos, porque en la zapata no estamos armando estribos, tenemos que usar esta fórmula, ¿no?, que sería el punto C. Y si ese punto C es como hemos estado analizando, ¿no?, nuestras zapatas, las aisladas y las medianeras también, porque nuestra zapata no lleva estribo, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros podríamos colocarle un refuerzo acortante, porque si nosotros tenemos este diagrama, podríamos calcular un refuerzo de estribos, que por las dimensiones, ¿no?, como son el ancho, principalmente este ancho B, ¿no?, es el que determina cuánto te va a resistir el hormigón. Entonces es muy probable que con estos esfuerzos de corte yo necesite un refuerzo mínimo. Entonces, ahí tengo dos opciones, ¿no? Si le voy a colocar un refuerzo mínimo de cortante, entonces tranquilamente puedo volver a estas ecuaciones y aquí me dicen, no, si vas a colocar un refuerzo cortante, entonces puedes trabajar con A o con B. Cualquiera de las dos. Eso es lo que dice la norma. Entonces no me está diciendo la más crítica, no me está diciendo la menor, la mayor. Me dice cualquiera de las dos. Puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Y si se fijan, ¿no?, esta es en unidades, en megapascales. Si trabajo con megapascales, debería ser esa. Pero esa tiene su equivalencia, ¿no?, que en realidad llega a ser la misma, la formulita que aparece en el texto. Obviamente este NU se desprecia, ¿no? Pero después este lambda es por tipo de hormigón, el de peso normal es 1, y llegamos a lo mismo. O sea, esta ecuación es exactamente la misma. Es solo por temas de unidades, ¿no? Estas unidades están en kilogramo fuerza por centímetro. Estas están en megapascales o newton milímetro cuadrados, ¿no? Estas están en unidades inglesas. En PSI habría que ver, ¿no?, pulgadas. O en KSI. PSI generalmente es, ¿no? PSI para el esfuerzo del hormigón, que es donde hay raíz, ¿no? Una vez más, donde tengo raíz, tengo que tener cuidado de qué fórmula voy a utilizar. Entonces, bueno, de alguna manera, la verificación acortante sería, bueno, la misma, no, aquí no deberíamos cambiar, pero siempre y cuando nosotros coloquemos un refuerzo acortante, ¿no?, que seguro que por las dimensiones nos va a dar un refuerzo mínimo acortante. Un estribo, no sé, fierro de 6 cada 30, cada 40. Habría que analizar y ver, ¿no?, cuánto nos sale ese estribo mínimo. Entonces, si coloco ese estribo mínimo, ya puedo utilizar la formulita que utilizaba antes, ¿no? Esa sería la única diferencia. A ver, voy a mostrarles en el texto. Este es el segundo. Aquí está, ¿no?, un esquema de armado. No, fíjense, hay un refuerzo de estribo. ¿Están viendo? ¿Se ve el PDF?
Sí, sí, se ve ahí. Bueno, aquí no puedo encontrar su lapicito, pero bueno, aquí se ve, ¿no? Se ve clarito el estribo, ¿no? Es un estribo cerrado. Esta sería mi zapata combinada, ¿no? Entonces estoy colocando un estribo cerrado. Entonces, por el hecho de colocar ese estribo cerrado, ya me está dando una opción de utilizar la formulita, la que conocíamos, ¿no? Normalmente. Ese sería el único detalle, entonces, ¿no? Aquí está el refuerzo, como les dije. Si vamos a ver, aquí veremos la cara superior, la cara inferior. La cara inferior es momentos positivos. Justo donde va la columna, tengo un refuerzo, ¿no? Donde están yendo las columnas. Y en la cara superior sería en el tramo, ¿no? En esta parte de acá. No, sería en la parte superior. Y en la cara inferior, que es por el momento positivo, el refuerzo sería en esta parte. Y después, obviamente, hay algunos otros detalles de armado que lo vamos a ir viendo con más detalle. Entonces, continuaremos con esto. Corte por flexión. Entonces, el corte por flexión ya puedo utilizar la formulita que tenía, que conocíamos antes, siempre y cuando coloque un refuerzo cortante. No exista un refuerzo cortante. Es decir, estribos. El dimensionamiento a funcionamiento es exactamente lo que hacíamos en las zapatas aisladas, es lo mismo, son las mismas fórmulas, el mismo análisis. Lo único que te podría cambiar, es el cálculo de esta, ¿no? El área crítica, el perímetro crítico, el B sub 0, el A sub 0. Y donde podrías tener algún detalle es cuando tienes el famoso límite de propiedad, ¿no? Y tu zapata está... Para esta columna central no habría mucho problema, sería tal cual lo hemos hecho en zapatas. Y aquí habría que ver, ¿no? Si tengo esta... Pero esto también ya lo hemos ido explicando, ¿no? El área crítica, cómo se calcula y todo eso. Si tengo ese voladito, ese... Puede ser como... Si tengo ese voladito adicional en mi zapata combinada, entonces ese me va a ayudar a este perímetro crítico, ¿no? Y se va a calcular de manera diferente, ¿no? Ese sería el único detalle que tendría que cuidar cuando calculo, o bueno, hago la verificación a corte por funcionamiento, que puede ser, que necesariamente son para las dos columnas, ¿no? Para una P1 y P2. Tengo que hacer para las dos. Y en esta, la que está generalmente hacia el borde, es donde voy a tener, puede ser que tenga, ¿no? Un límite de propiedad solo esto, o si es que puedo extenderme, entonces puede ser que tenga algo más, ¿no? Y dependiendo, tal vez solo me puedo extender, no sé, 20 centímetros, 30. Entonces tengo que ver, ¿no? Este perímetro si va a ser lo suficiente como para analizar de esta manera o tal vez cortar. Ese sería el único detalle. Transferencia de esfuerzos es lo mismo que hemos visto en zapatas aisladas, el mismo criterio. El refuerzo por flexión, exactamente lo mismo también. Lo único que tengo que trabajar con estos momentos, ¿no? El refuerzo de longitudinal, con estos momentos, este diagrama de momentos, que puede ser, como les digo, en este caso, que tengas positivo y negativo. Por lo tanto, eso te va a dar un refuerzo diferente. Y la longitud de desarrollo, que es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo que vimos en las zapatas aisladas. No sé si tiene alguna consulta. Podemos ver, hay un poco más de tiempo. Podríamos ver algo de la hojita del markup que estaba haciendo, ¿no? Para los datos que están en el ejemplo, ¿no? Esos eran los datos.
Entonces aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Ese N1, el N1, no sé si estoy aquí, N1, voy a traer de mi gráfica, voy a traer el N1, este de acá necesito esto. Voy a copiar. Ya, ¿dónde estamos? El N1, como les dije, es un dato que yo lo puedo asumir, ¿no? Como punto de partida. Este N1, si tengo el límite de propiedad, debería ser la mitad de mi columna, ¿no? La mitad de A1. Entonces empezamos con 15, ¿no? Si tengo límite de propiedad, 15. No, N1, en realidad si es límite de propiedad, este N1 es 0. Y calculo el X1, el brazo. Y aquí me sale que como este N1 es 0, yo el X1 va a valer 0.15, ¿no? Que es con lo que trabajamos el inciso A. Y con eso he calculado la mínima dimensión para que tenga una distribución uniforme de presiones, debería ser 136.45. Y con eso calculo el ancho, ¿no? Y me sale 5.64. Entonces, unas dimensiones absurdas, ¿no? No son nada coherentes, ¿no? Entonces aquí empiezo a plantear, entonces, ¿qué pasa si en vez de N1 tiene que ser el valor de N1 el partido de 0? Entonces N1 igual a 50 le pusimos, ¿no? La segunda opción. Entonces con N1 50, X1, el valor del brazo desde el extremo hasta el punto de aplicación de la carga P1, se vuelve 65. Calculo un nuevo A, me sale 2.36. Y con ese 2.36 calculo el B y me sale 3.25. Todavía no, sigue siendo más ancho que largo. Entonces puedo probar otro tanto, 80. 80 el A, 2.96 y el B ya se vuelve, ¿no? 2.59. Pero medio que sigue siendo cuadrada, ¿no? De 2.96 a 2.60, solo 30 centímetros. Entonces, sigo probándolo. En 100, estoy calculando un B de 2.28 y un A de 3.36. Podría quedarme con ese, ¿no? Podría quedarme con ese. Lo que vamos a ver la siguiente clase es cómo afecta a este ancho B, porque voy a tener un refuerzo por flexión. Mientras más ancho es este B, a ver, voy a ir aquí. Si este B en esta zapata combinada, ¿no? Llega a ser una dimensión considerable, voy a necesitar colocarle un refuerzo. Un refuerzo de acero en este sentido, pues, ¿no? Y lo mismo acá tal vez. Y eso distribuido en un cierto ancho. En un cierto ancho, ¿no? Un AS de llamaremos. Aquí lo mismo. Eso va a estar distribuido en un cierto ancho. Entonces, mientras más grande es este B, aquí va a producir flexión, ¿no? Como analizábamos pues, en las zapatitas, ¿no? Aquí se generaría, digamos, si hago un corte en este caso. Y este ancho es el ancho B. Entonces, aquí hay una carguita que me está generando una presión. Y lo que va a hacer es, ¿no? Generarme un momento, pues, ¿no? Aquí un momento. Por lo tanto, tengo que colocarle un refuerzo aquí abajo, ¿no? Sería un refuerzo transversal. El fierro principal iría por debajo, el longitudinal. Y en un cierto tramo, como les digo, en un cierto espacio, voy a necesitar colocar ese refuerzo. Entonces, por eso es que no me conviene tampoco que esta dimensión B sea muy grande, ¿no? Entonces, más que todo para que trabaje como una viga. Por eso es que nosotros podemos o tenemos, ¿no? que controlar esa dimensión. Pero seguiremos con el MATLAB. Verificación en estado de servicio. Bueno, tengo que calcular que sea... obviamente estoy calculando unas dimensiones con decimales, ¿no? Eso tengo que redondear.
a 2.30 y este a 3. Bueno, ¿por qué 3.37? ¿Por qué no 3.40? Bueno, puedo colocar 3.40. Sí. Pero si yo quiero hacer un análisis, no diremos completo, sino real, esta diferencia de 3.36 a 3.40 son 3 centímetros y medio, ya me está generando una excentricidad, ¿no? Con 3.36.5 no tengo excentricidad, pero con 3.40 ya le estoy generando una pequeña excentricidad, ¿no? Este redondeo me está generando una pequeña excentricidad. Para efectos de cálculo, la verdad que es despreciable, ¿no? Ni se lo debería tomar en cuenta, pero si yo quiero ser más fino en mis cálculos en mi planilla, entonces podría considerar, ¿no? ¿Qué más? Verificación. Este es el último que voy a calcular, ¿no? Con las cargas mayoradas dividido entre las dimensiones que voy a calcular, A y B ya redondeadas. Hago mi análisis de estructural. Puedo programarlo en Excel, en MATLAB también podría ser, o resolver con alguna otra herramienta y copiar los datos. El corte por flexión, ¿se acuerdan? Tenía las 3 condiciones, ¿no? A, B, C. Entonces, como voy a colocar estribos, aquí podría seleccionar directamente la opción A. Y si se fijan acá, este valor, este 768.5, llega a ser 0.53 por la raíz de F'C. F'C era 210. Entonces, este valor de aquí sería el 0.53. A ver, aquí tenemos 0.53 por la raíz de 210, ¿no? Entonces sale, ¿no?, de nuestro primer caso, el 0.53 raíz de prima C. Bueno, aquí las fórmulas están diferentes porque utilizamos los P6, pero la ventaja del MATLAB es que podemos después utilizar las unidades que necesitemos. Entonces, del análisis estructural voy a tener los cortantes, ¿no? Voy a tener este cortante, este otro cortante. Y según eso, a una distancia D, yo calculo el cortante. Ese D no lo conozco. Entonces entra, ¿no?, como una incógnita en mi ecuación. Y utilizo una herramienta, se vuelve una ecuación de segundo grado, si no estoy mal. Y con eso calculo un primer D. Entonces, lo mismo debería ser para cada uno de estos cortantes, calculando el D que necesito, ¿no?, a una distancia, o el cortante a la distancia que estoy requiriendo. Si quiero ser exacto, puedo hacer de esa manera. Otra opción es, a ver, no sé si está aquí, puedo plantear. Entonces, si no me quiero complicar con despejar mi ecuación, está una zapata combinada. O esta vez la podríamos analizar en la planilla. A ver, carga mortal dice 30. Bueno, esto vamos a hacer la siguiente clase. A lo que quería ir es a lo siguiente. Hace su análisis de esfuerzos, ¿no?, en la viga. Y fíjense, aquí sí su momento, porque la luz que tiene entre columnas es 5 metros. 5 metros, ¿no? Y aquí tienes ¿no?, se está pegando este bordecito, aquí tiene un límite de propiedad, solo está saliendo la mitad de la columna, y a este otro lado está calculando cuánto necesito, ¿no?, extender. Le está saliendo 99 centímetros, casi 1 metro. Entonces, con eso calcula esa carga distribuida, y con esa carga distribuida calcula sus diagramas. Entonces, tiene un momento negativo debajo de cada columna, un momento positivo debajo de cada columna, y un momento negativo. Un momento negativo en el tramo. Entonces, este sería, ¿no?, su diagrama, y lo que hace, verificación corta por flexión. Entonces, el 768 se acuerda de dónde sale, el 0.53 raíz de F'C.
y asume un D, según el cortante, este cortante que es en el apoyo, justo en la columna, calcula un D, pero ya como esfuerzo a una distancia D, y va controlando, ¿no?, que sea menor a ese valor. Para cada uno de los cortantes, aquí trabajan con 1, 2, 3 cortantes, ¿no? Habría que ver, resolviendo esto, aquí está 1, claro, porque aquí a la izquierda ya no está calculando, ¿no? En nuestro caso, si tuviéramos volado también a este lado, sería un cortante adicional. Voy a ver si puedo rayar. Hay una forma de presentar. A ver. Aquí tiene 3 cortantes, ¿no? B3, B2 y B1. No tiene este voladito de acá. Si tuviera este voladito, le generaría un diagrama similar a este, ¿no? Y ahí tendría un cuarto cortante. Entonces lo que hace es con 3 cortantes, B1, B2, B3. Aquí está B1, B2 y B3. Calcula su esfuerzo asumiendo un D. ¿No? Entonces con 30, B1 cumple todo. Pero con 30, este B2 ya no está cumpliendo. B2 no está cumpliendo. Con 40 no cumple, con 50 está por ahí todavía, pero... Y con 46 hasta 47 llega. Entonces es una manera de tantear, ¿no?, el canto mínimo que necesitas. La otra opción es esta de acá, resolver en marcar. Lo complicado es un poquito, bueno, no es complicado, sino ver de ese dato de cortante, generar a la distancia que tú quieres, ¿no?, programar para que sea justo el punto que tú quieres. Entonces con eso voy a ir tanteando varios peraltes, varios Ds. Calculo por punzonamiento también, como hacíamos antes. Y de esos escojo el más crítico, que sería el más grande. Con eso ya tengo mi dimensionamiento en elevación. Lo único que quedaría es el acero a flexión, pero ya sé de dónde voy a... ¿no? De acá voy a sacar mi diagrama, de aquí voy a sacar mi refuerzo de acero por flexión. Mi refuerzo de acero por flexión transversal hay que verificar, y después ya es un detalle de armado donde van acero mínimo, donde voy a colocar, si voy a colocar estribos. Ya es algo más sencillo, ¿no?, ya el tema del armado. Con eso, bueno, esa es estamos ya casi las 2 horas de clase. Yo creo que ya es buen tiempo para no aburrirlos tampoco. No sé si tienen alguna consulta. Con eso estaríamos terminando, y esto lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase, tal vez con un ejemplo un poco más elaborado. A ver, aquí hay alguna consulta que dice: ¿puedo realizar una zapata combinada con 2 columnas de borde? Se puede. Se puede. Lo que vas a tener son 2 columnas de borde. Obviamente no deberían estar tan separadas, ¿no? Pero podría darse el caso de que tengas tu columna aquí, tu límite de propiedad, y aquí también, ¿no? Tal vez en una casillita, ¿no?, algo pequeño, que esta luz no sea muy grande, no sé, unos 4 o 5 metros tal vez. Se puede. Lo que vas a tener, pero es una distribución, no va a ser uniforme, ¿no?, porque no envolver esa distribución uniforme hace que juegues con la dimensión A. Aquí la distribución, dependiendo cuál es mayor, qué carga es mayor, P1 o P2, dependiendo cuál es mayor, entonces vas a tener una distribución uniforme, trapezoidal, ¿no? Ese sería el único detalle. Si son relativamente iguales, no hay mucha diferencia en carga, entonces
podría asumir una distribución rectangular y con eso no habría mucho problema en el diseño. Pero si no, la incidencia de la carga es diferente, entonces eso se va a volver una distribución trapezoidal, ¿no? Ya no estaríamos en el caso de lo que queríamos que era rectangular, ¿no? Que sea, nosotros siempre queremos que sea así. O estamos buscando eso, ¿no? Que sea una distribución rectangular. No sé si tienen alguna otra consulta. Se puede conectar más de 2 zapatas. A ver, aquí me dicen, ¿se puede conectar más de 2 zapatas? Se puede, pero en nuestro caso, la consulta es si tienes, aquí sería 1, 2 y 3, ¿no? Entonces puedo hacer el mismo análisis. A ver, esto vendría algo así. Entonces tal vez aquí voy a extenderme. ¿No? Puedo hacer con 3 o con 4 también podría ser. Lo importante es que aquí haga mis motores de momentos en el punto O, tiene que ser 0. Y con eso voy a hallar una posición de una resultante. Y esta dimensión la voy a calcular, ¿no? Y esto va a estar justo a medios, la ubicación de mi resultante, a medios. Sería exactamente lo mismo, calculo la otra dimensión en planta, no habría problema. Después, en flexión, lo que va a pasar es, igual voy a tener un diagrama de corte y de momento diferente y según eso voy a armar. De poder hacer, se puede hacer, pero lo que nosotros, no, o bueno, por un tema práctico, si quieren, vamos a tratar de manejar zapatas combinadas solo para 2 columnas. Y cuando tengamos el caso de más de 2 columnas, en ese caso nosotros la solución que vamos a plantear son las vigas de fundación. Ya son las vigas de fundación. Entonces ya es una viga o como una viga T invertida, ¿no? Donde aquí va a llegar P1, P2 y las que yo quiera, ¿no? Más de 2 columnas, 3, 4, 5, las que yo quiera. Entonces, ahí vamos a ver, ese sería nuestro siguiente tema, donde esto ya se vuelve una viga, ¿no? Una viga con sus refuerzos, ¿no? Aquí también tiene sus refuerzos. Pero de poder hacer esta combinada con más de una columna, o perdón, más de 2 columnas, se puede también, no hay problema. Pero, por un tema práctico, vamos a hacerlo. Si es más de 2 columnas, la fundación que vamos a optar es una zapata, una viga de fundación. A ver, tenemos si hay más consultas. ¿Tienen alguna consulta más? Si no, estamos concluyendo nuestra clase. Espero que les haya servido. Y de todas maneras, igual la siguiente clase podemos aclarar dudas. Y vamos a seguir tocando este tema de las zapatas combinadas. Nos falta todavía ver el tema del armado y todo eso. ¿Tienen alguna consulta? Si no, estaríamos finalizando esta clase en formato virtual. A ver, dice aquí una última duda. Para zapata de borde puede ser cuadrado. Sí, puede ser, pero bueno, no es lo más recomendable. Tengo un límite de propiedad. Y ¿puedo hacer una zapata cuadrada? ¿Puedo hacer?
si cumple todas mis verificaciones y todo lo que hemos visto, todos los pasos, puede ser que sea cuadrada, no hay problema. Pero con la salvedad de que por un tema de comportamiento, incluso hasta un tema de dimensiones mínimas, siempre va a funcionar mejor una zapata rectangular y donde A sea aproximadamente, porque a veces nos puede, 2 veces B. Por un tema hasta de economía, ¿no? Funciona mejor se comporta mejor una zapata rectangular. Pero de que la puedo hacer así o cuadrada, perdón, puedo hacerla. Siempre y cuando verifique, ¿no? Verifique todas las comprobaciones que tengo que hacer. Refuerzo por flexión, todo eso. Pero acá yo le estaría como generando una mayor excentricidad, ¿no? El problema es ese, ¿no? Cuando tengo... a ver. Está mi columna. Aquí está llegando mi carga. Y mientras más grande sea esta dimensión, la resultante va a estar a la mitad, ¿no? Va a tratar de estar a la mitad. Entonces, mientras más grande es esta dimensión, entonces estoy generando una excentricidad mayor. Entonces, mientras más pequeña sea esta dimensión, la excentricidad va a ser menor. Entonces, desde el punto de vista, si no la voy a conectar, ¿no? Siempre va a trabajar mejor una zapata rectangular que una zapata medianera cuadrada, ¿no? Tal vez si la conecto, podría ser, pero habría que analizar y ver opciones, ¿no? Dimensiones, plantear hacer una comparación si quiero, ¿no? Con cuál tengo menos volumen de hormigón, ¿no? Y como les digo, eso siempre va a primar la economía. Entonces, ¿con cuál voy a hacer una zapata más barata? A ver, ¿qué otra consulta? Está bien, gracias. Si tienen alguna otra consulta más. Bueno, creo que no hay más consultas, entonces les agradezco por su tiempo. Sé que hoy es feriado, así que, pero bueno, uno cuando tiene ganas de aprender, ¿no? Entonces no importa eso, el sacrificio sirve. Así que, bueno, les agradezco por su tiempo. Cualquier duda en el chat. Lo que me faltó también es una consulta que me hicieron en la longitud de desarrollo, pero cuando tengo compresión. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Eso es, necesito una altura mínima para que el refuerzo a compresión pueda trabajar. Entonces, hay una comprobación que se tiene que hacer. Eso quedó pendiente. Para la siguiente clase lo vamos a ver. Entonces, si no hay más consultas, no hay ningún comentario más, estaríamos dando por finalizada esta nuestra primera clase virtual y dependiendo, a ver cómo nos va, podemos ir programando otras clasecitas, ¿ya? Entonces, que tengan un buen día, que pasen un buen feriado.